Escuchas Conexión 105.3 FM, radio comunitaria, la radio necesaria. Línea en cabina 282-126-8936. Hola familia, buenas tardes, espero que te encuentres bien. Gracias por escucharnos en la estación de radio Conexión 105.3 FM, en nuestro espacio Leeds, palabra que edifica. Mi nombre es Zoe y me da mucho gusto conectar una vez más a tu corazón. El propósito de este programa es que puedas conocer las verdades reveladas en la palabra de Dios, la Biblia, a través de diferentes temas. El día de hoy veremos Jesús, ejemplo de fortaleza. Le damos la bienvenida al pastor Julio. Bienvenido, pastor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermosa familia, Dios les bendiga. Gracias por conectarte una vez más. Gracias por aquellos que están siempre atentos, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón. Recibe un fuerte abrazo, un cordial saludo. Si estás en tu trabajo, si estás en el hogar, si estás manejando, ahí donde te encuentras, en verdad creemos que Dios siempre está contigo. Gracias por este tiempo tan maravilloso en el cual podemos disfrutar siempre, porque creemos en gran manera que Dios está con cada uno de nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo. Yo creo que así como yo, ¿verdad? Cada mañana tú puedes decir gracias Dios, gracias a Él es como podemos avanzar, podemos creer, podemos seguir edificándonos, pero sobre todo a través de lo que Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas. Hoy queremos compartirte un mensaje que le hemos titulado Jesús, ejemplo de fortaleza. El título de este mensaje, Jesús, ejemplo de fortaleza. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, Dios nos enseña algo tan importante, algo tan valioso. Y para esto quiero leerte lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 36 en adelante. Mateo, capítulo 26, versículos del 36 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, familia. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo: estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense así aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios: Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía: Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo: ¿todavía están durmiendo? Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Versículo 46. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Oremos juntos. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra, porque sabemos que a través de estas letras, Señor, lo que acabamos de leer y de escuchar, Padre, hay una enseñanza maravillosa para cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros corazones y asimismo te pedimos que hoy podamos aprender lo que nos quieres enseñar, pero sobre todo, Dios, para que podamos ponerlo en práctica, porque en ti siempre estamos siendo fortalecidos. En el nombre de Jesús, amén. Familia, estamos en unas fechas en las cuales se recuerda la crucifixión de Jesucristo. Pero en realidad esto va más allá
de lo que se está recordando. Va más allá de organizar, va más allá de vender, va más allá de planificar unas vacaciones, va mucho más allá. Cada evento, familia, cada suceso que la Biblia nos relata es para que tú y yo podamos analizar y poder recibir lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas. Porque solo Dios sabe cómo te encuentras en estos momentos. Dios sabe el dolor tan profundo que tienes. Tal vez te engañaron en estos días, tal vez te abandonaron, te han negado, tal vez te han humillado desde la infancia, en la adolescencia, a esta edad, con muchas palabras ofensivas. Has perdido un familiar y ahora te sientes solo o sola. Asististe al médico y el diagnóstico que él te ha dado ha sido terrible, ya no tienes ganas de vivir. Ya no tienes esperanza, sientes que tu vida ya no vale nada o que a nadie le importa. Familia, tú que me escuchas, en este pasaje de la Biblia nos podemos dar cuenta cómo es que Jesús pasó por un momento similar al que tal vez estés pasando en estos momentos. Lo que te quiero decir es que analicemos por un momento lo que sucedió momentos antes de que Jesús fuera arrestado. Momentos antes de que Jesús fuera traicionado y momentos antes de que Jesús fuera crucificado. Y así como Jesús es ejemplo de fortaleza, así tú y yo podemos salir victoriosos y vencedores de la situación por la cual estés pasando en estos momentos. Hay una enseñanza muy importante que Jesús nos ha enseñado, porque hubo momentos en los cuales Él, sí, Jesús, así como la Biblia lo menciona, se sintió triste, con mucha aflicción. Él tenía miedo. Y te lo voy a repetir, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38 dice, y les dijo, aquí habla Jesús y él menciona esto, estoy muy triste, siento que me voy a morir. ¿Te das cuenta? Jesús mencionó estas palabras por lo que iba a acontecer en su vida. Y quiero, así como Jesús, que tú puedas superar, ¿verdad?, este tiempo en tu vida. Así como Jesús lo superó, así también tú lo puedas superar. Porque como te mencionaba, tal vez en este mismo momento te sientes triste, estás en depresión, te sientes afligido, hay preocupación. Por favor, escucha, tú, varón, mujer, joven. Estar triste es algo que nos pasa a todos. Jesús mismo sintió aflicción profunda en los momentos previos a su arresto. En el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 39 dice, Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento. Tal vez tú has hecho estas mismas palabras, las has confesado, las has declarado. Ya no aguanto más, Dios, ayúdame. Incluso has pensado una solución fácil: alejarte, irte, incluso terminar con tu vida. Déjame decirte esto, familia, Jesús sabía que su muerte estaba cerca y que sería muy dolorosa hasta el final. Muchas personas que han estudiado este pasaje de la Biblia afirman que los síntomas que presentó Jesús en dichos momentos son los de un cuadro depresivo. Esto no es de sorprenderse. Como seres humanos es probable que también nos sintamos de la misma manera en algún momento de nuestra vida. Incluso tal vez ahora mismo te sientes así. Pero sin embargo, Jesús, sí, Jesús, el Hijo de Dios, hizo algo para vencer la tristeza. Sí, para vencer el dolor, para vencer el sufrimiento, el abandono, la soledad, la falta de esperanza, la traición. Algo muy importante hizo Jesús. Y eso es lo que hoy quiero enseñarte, quiero compartirte en este día. Son prácticas que podemos aplicar en nuestra vida diaria.
Sí, todos los días. Y que esto nos ayudan a superar la adversidad y todas esas batallas por las cuales estés pasando en estos mismos momentos. Quiero que prestes mucha atención, familia. Lo que Jesús enseña no es que recuerdes el momento que fue crucificado. No es que tú comiences a organizar la fiesta, qué van a comer, qué van a tomar, dónde van a andar, con quién se van a reunir. Eso no es lo que la Biblia te está enseñando ahora. Dios sabe cuántas personas en este instante quieren quitarse la vida. Y si tú eres una de ellas, por favor escucha. Porque Dios te quiere dar estas acciones que tú puedas poner en práctica para que puedas salir victorioso, para que tú puedas vencer esas batallas por las cuales estés pasando. Y la pregunta aquí es, ¿cómo venció Jesús la tristeza? ¿Cómo es que Él pudo vencerla? Por favor, escucha bien. Como número 1, Jesús lo que hizo para vencer ese momento por el cual estaba pasando muy triste y muy doloroso, dice la palabra que Él oró. Sí. Él fue delante de Dios y oró. ¿Qué es la oración? Te has de estar preguntando. Simplemente la oración es hablar con Dios. Eso es la oración. Así como cuando tú hablas con tus padres, con tus amigos, con cualquier otra persona, es lo mismo. Esa es una oración cuando tú vas delante de Dios y expresas totalmente lo que hay en el fondo de tu corazón. No es algo repetitivo. No es algo que tú leas y que lo repitas y lo repitas. Eso no es la oración. Familia, cuando hay tristeza, escucha bien esto, cuando hay tristeza no hay ganas para hacer nada. Lo más común es quedarse en un lugar, llorar y lamentarse. Esta reacción es bastante natural. Y por ello se entiende que muchas personas piensen en la oración como su última opción. Cuando piensan en Dios es la última opción. Familia, tú que me escuchas, tú has sido creado para grandes propósitos. Dios tiene planes grandes y maravillosos para ti. No te sientas derrotado, no te sientas derrotada en estos momentos de angustia que muchas veces yo sé que desesperan. Tal vez estás desesperado o desesperada, no sabes qué hacer, estás a punto de tomar una decisión que tú mismo sabes que no es buena, que no es correcta. Ve delante de Dios. Podemos sentirnos muy mal en medio de tantos dolores y sufrimientos por los cuales estamos atravesando. Pero debes recordar esto muy importante, que nada te da la fortaleza que necesitas, así como Jesús te las puede dar a través de la oración, ¿verdad? Cuando hay tristeza, cuando hay tiempos en tu vida en los cuales no tienes ganas de hacer nada, en los cuales quieres estar encerrado, no quieres que nadie te moleste, cuando hay algo terrible que estés pasando, ve delante de Dios, ¿verdad? La tristeza es una reacción natural, y se entiende que muchas personas piensen incluso en Dios o en la oración como última opción. Y yo quiero repetirte una vez más esto, tú que me escuchas, varón, mujer, joven, tal vez has escuchado muchas palabras o en este momento las has escuchado cuando alguien te dice no vales para nada, tú no sirves, tú no hubieras nacido, cosas similares que yo sé que te lastiman, hieren tu vida, hieren tu corazón. Déjame decirte, tú has sido creado para grandes propósitos. Tú vales mucho para Dios. Dios tiene planes grandes y maravillosos para ti. No te sientas derrotado o derrotada. Yo sé que esos momentos de angustia, de tristeza, de dolor, te desesperan. Podemos sentirnos muy mal en medio de tantos dolores y sufrimientos por los cuales estemos atravesando. Pero debes recordar esto, familia. Nada te va a dar la fortaleza que tú necesitas. Solamente cuando tú vas delante de Dios y comienzas a hablar con Él. Jesús te ama. Jesús no nos deja solos en ningún momento de nuestra vida. No estás solo, no estás sola. Y déjame repetírtelo una vez más. No dejes a Dios y a la oración como última opción.
Jesús, en este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, nos demostró que la mejor solución en la tristeza, en la depresión, en la batalla, es la oración. Jesús se apartó de los demás, de sus discípulos. ¿Para qué? Para orar. Y además de esto, Él fue honesto sobre lo que estaba pasando Él en ese momento. Y te lo voy a leer, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 39 en adelante, dice así: Jesús salió de la ciudad y se fue al monte de los olivos, como era su costumbre. Los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, escucha esto, versículo 40, Jesús les dijo, y hoy también quiere decírtelo a ti que me escuchas: oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Otra versión dice: para que no caigan en tentación. ¿Te das cuenta lo que Jesús está diciendo? Él es el que estaba en triste, Él es el que estaba en aflicción, mas sin en cambio Él con esa fortaleza les dice a sus discípulos: ¿sabes qué? Pónganse a orar para que puedan soportar, estar firmes en las dificultades que se les aproximan a sus vidas. Dice versículo 41, Jesús se alejó un poco de sus discípulos, se arrodilló y oró a Dios. Quiero preguntarte a ti que me escuchas, ¿por qué dificultades estás atravesando en este momento? Dios sabe todo lo que nos ocurre. Dios sabe cómo te sientes en este momento. Sí, Dios sabe que tú intentas aparentar una fuerza que no tienes. Estás tratando de encajar con los que están a tu alrededor, con tal de no estar en boca de todos. ¿Y sabes por qué? Porque aún no lo hablas, aún no lo entregas. Pero tal así como Jesús lo hizo, es necesario que expresemos nuestras emociones en voz alta. ¿Dónde? Delante de Dios. No con el vecino, no con el vendedor, no a una piedra, no a un árbol. Tienes que ir delante de la presencia de Dios, en intimidad. Tienes que hablar con Él. Muchas veces vas con la persona equivocada y al rato todo el mundo se entera. Jesús, familia, conoce de primera mano qué es sentir angustia. Y es por eso que solamente Cristo puede comprendernos. Dios sabe cómo te sientes. Estás buscando en un lugar, en otro lugar, con una persona, con cosas materiales que te entiendan. Déjame decirte esto: Jesús te entiende a ti. Él puede comprenderte. Jesús sabe cómo te sientes y Él te comprende porque Jesús pasó por angustia. Jesús pasó por tristeza. Jesús pasó por dolor. No hay nada, no hay nadie que te comprenda así como Jesús te comprende. Él sabe qué sientes cuando estás en ese momento difícil. Jesús sabe cómo te sientes cuando la aflicción, el problema está por encima de ti, cuando es demasiado esa situación. Jesús lo sabe. Y así como Él nos dio este ejemplo maravilloso de fortaleza, nosotros debemos orar y confiar nuestras cargas a Dios. ¿Qué te estás cargando? Estás cargando cosas que ni siquiera te pertenecen. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice, escucha lo que dice la palabra de Dios y lo que Jesús menciona en este versículo de la Biblia. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. ¿Te das cuenta? Jesús te conoce. Jesús sabe cómo te encuentras todos los días. Y Él menciona: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y como Él lo sabe, continúa diciendo el versículo 28: vengan a mí y yo los haré descansar. Familia, necesitas descansar. Te estás cargando con problemas que no son tuyos. Dice Jesús: vengan a mí y yo los haré descansar. Es Jesús hablando aquí. No es alguien más. Es Jesús diciéndote hoy a ti: ven a mí y yo te haré descansar. Versículo 29 dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad.
conmigo podrán descansar. Versículo 30. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Familia, descansa en Dios. Lleva tus cargas delante de Dios. Cuando tú vas delante de nuestro Padre Celestial y hablas con Él, estás entregando tus cargas. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es lo que te tiene angustiado o angustiada? ¿Por qué batalla estás pasando ahora? ¿Qué es lo que te hace estar triste? Entrégalo a Dios. Habla con Él y dile: Padre, me siento de esta manera, estoy llorando, me siento mal, pero hoy quiero descansar en ti, porque tu palabra dice que vaya a ti, Jesús, y tú me harás descansar. Eso es lo que Jesús nos enseña, porque además de eso, Jesús expresó sus sentimientos. Como veíamos en el pasaje de la Biblia, dice que Jesús se apartó de los demás para orar. Y hubo un punto en el cual se reunió con sus discípulos y les contó lo que le ocurría. Escucha esto: Jesús se llevó a las personas en quien más confiaba y a ellos les abrió su corazón. Él les dijo lo siguiente en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 38, dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Aunque ellos no entendieron sus palabras, ellos no supieron qué responderle a Jesús. Pero el punto aquí es, familia, es de que Jesús fue sincero. ¿Qué te quiero decir esto? Que la tristeza no debe enfrentarse en soledad. Si Dios sabe cómo te sientes ahora, tienes que hablarlo, déjame repetirte esto, con la persona correcta e indicada. No con el periódico, no con quien sabes que en lugar de que te ayude y te edifique, sea todo lo contrario. Jesús supo, fue sincero con sus amigos, con sus discípulos, en quien más él podía depositar, en quien más confiaba Jesús. Además, este punto nos enseña que es importante tener personas de apoyo. Por eso es importante que tu círculo donde tú te reúnes, ese círculo cercano, esté compuesto por gente madura que tenga una relación personal con Dios. Realmente que sea una relación con Dios, no solo de apariencia. Porque esas personas podrán alentarnos y compartir la paz que solamente Jesús nos puede dar. Acércate a alguien que te pueda dar una palabra de aliento, de esperanza, de amor, de fortaleza. Alguien que te diga que Dios te ama, alguien que te diga que tú tienes un propósito en tu vida. No esas personas que te digan no vales para nada. Familia, nosotros, la iglesia del Señor, estamos para ayudarte. No enfrentes el sufrimiento en soledad. Así como Jesús nos ayudó a cada uno de nosotros en nuestras batallas, así lo puede hacer en ti. Familia, varón, mujer, joven, es el momento. Es el tiempo de dar ese paso de fe y salir de esa batalla en victoria. ¿Para qué seguir encerrado con esa necesidad? Solamente por el qué dirán. Jesús quiere ayudarte, pero Jesús es un caballero. Él no va a llegar a tu vida a la fuerza. Él no te va a forzar. Jesús no quiere esclavos. Jesús quiere hombres y mujeres que puedan decir sí, pero ese sí que sea en amor. No un sí forzado, no un sí obligado. Dios te ama y hay un propósito de bendición para ti. Acércate a Él, descansa en Él, habla con Él. Busca a las personas indicadas. Hay esperanza en Jesús. Además, este pasaje de la Biblia nos enseña que Jesús pidió la voluntad de Dios. Este punto te va a gustar. Nos hemos acostumbrado, familia, a soluciones rápidas. En la actualidad ya todo es instantáneo. Y asimismo queremos
o creemos que Dios también contesta de una forma rápida o instantánea. Si yo voy a Dios y le digo, Dios, sáname, quiero que Dios actúe de inmediato. Y no es así, familia. Nos hemos acostumbrado a esas soluciones rápidas. Es por eso también que queremos que la tristeza se vaya lo más pronto posible de nuestras vidas. Pues no que con hablarlo, no que con hablar con Dios. Es un proceso. Por eso yo te mencionaba, estas características es para que las podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Nuestra mente está tan ocupada en esa meta que nos olvidamos de pedir la voluntad de Dios. Señor, dame la sanidad, dame la fortaleza. Pero ¿qué tal si Dios te quiere formar de una forma diferente a conforme Él quiere? Por eso Jesús dice que pidió la voluntad de Dios. En los momentos previos al arresto de Jesús, dice la Biblia que Jesús se apartó varias veces para orar. En una de esas oportunidades, cuando él estaba orando, él mencionó lo siguiente. Escucha bien. Jesús dijo: Abba, Padre, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Jesús sabía que debía morir y su muerte sería violenta y dolorosa. Su oración refleja lo que sentía él como ser humano. No intentó maquillar su sufrimiento. No quiso parecer valiente y fingir que todo estaba bien. Jesús fue honesto y le pidió a Dios que lo salvara de esa situación. Pero aún cuando su futuro era oscuro, Jesús añadió una frase de suma importancia. Cuando él mencionó lo siguiente: sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús comprendía. Jesús sabía lo que había venido. Él comprendía que su muerte representaba la salvación para la humanidad. Y reconoció, escucha bien esto, que la voluntad de Dios siempre es mejor que nuestros planes. Tal vez no entiendes por qué suceden esas situaciones en tu vida. Tal vez estás muy triste e incluso estás renegando, estás culpando a Dios por lo que está pasando en tu vida. Pero déjame decirte esto, que detrás de un sufrimiento, de una tristeza, hay una bendición grande y maravillosa para ti. Jesús, en ese momento de tristeza, de angustia, de mucho dolor, él comprendió que ese proceso que lo llevaría a su muerte era para salvarte a ti. Para que tú no vivas esclavizado en el pecado, en los vicios, en la depresión, en la tristeza. Él no quiere que tú vivas abandonado o abandonada. Él no quiere que tus hijos crezcan sin una figura paterna o materna. Dios quiere lo mejor para ti. Jesús sufrió para dar su vida en rescate tuyo. Por esa misma razón, Jesús no exigió que se cumpla su pedido. Él no dijo, quiero otra manera para salvar a la humanidad. No, dijo, si es así como tú lo quieres, Padre, que se haga, no que se haga mi voluntad. Jesús permitió que se cumpliera la voluntad del Padre. De igual manera, familia, cuando la tristeza nos agobie, debemos pedir la voluntad de Dios y que Él actúe de acuerdo a sus planes. Podemos estar ciegos por el dolor, pero Dios sabe que detrás de ese momento de tristeza puede esperarnos algo mucho mejor. La palabra de Dios dice que para aquellos que le aman, para aquellos que son temerosos de Dios, todas las cosas, sí, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué momento estás pasando ahora? ¿Cómo te sientes en este preciso instante? Por favor, no dejes que el dolor te ciegue. Ve delante de Dios, habla con Dios, expresa tus sentimientos y tus emociones. Eso es la oración, cuando abres tu corazón delante de Dios. Y Él siempre te levantará,
porque Jesús hoy nos ha dado el ejemplo de fortaleza. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, porque sabemos que son fechas en las cuales muchas veces olvidamos realmente el punto necesario por el cual tú nos has enseñado todo esto, Dios. Hay muchas familias, matrimonios, hombres, mujeres, jóvenes, Señor, que están pasando por tristeza o por dolor. Y si es tu caso, familia, tú que me escuchas, déjame decirte que Dios hoy te ama, que Jesús está contigo. Padre, que tu hermosa presencia les abrace y les fortalezca. Tal vez están tristes porque el médico ha dado un diagnóstico terrible, pero hay esperanza en Cristo. Tal vez perdiste un familiar, hoy Cristo viene a tu vida y te abraza y te dice que en Él estás seguro, en Él estás segura. Te abandonaron, te engañaron, descansa en el Señor. Él es el único que te puede levantar y te puede fortalecer. Padre, que tu bendición sea derramada sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada joven, Señor, aquí en este municipio y en sus alrededores. Ahí donde tú me estás escuchando, la paz de Dios está sobre ti. En el nombre de Jesús te agradecemos, Dios, por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias, Cristo, porque ese sufrimiento por el cual tú pasaste, tú lo hiciste en obediencia para salvarnos. En ti hay libertad, Jesús. Declaramos que toda ceguera a causa del dolor, ceguera espiritual, sordera espiritual, Señor, hoy se va en tu nombre precioso, Cristo. Te amamos porque eres bueno y porque eres fiel. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra siempre sea para ti, Señor. Amén y amén. Familia, recibe un fuerte abrazo. Estamos para servirte. Por favor, no te escondas, no te hundas en la tristeza. Hay esperanza en Cristo. Él lo ha hecho con muchas personas y lo quiere hacer en ti. Que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones.